este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Cuando oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a los apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará al Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos. Los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y se agregaron a los creyentes. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Discípulos, activados para permanecer en la doctrina. Discípulos, ¿cómo aplaudimos los discípulos con más fuerza? Te adoramos, Señor. Los discípulos nos reunimos generalmente el día domingo porque celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Quiero dirigirme a mis queridos hermanos del área número 3, al pastor Esvin y a los pastores. Les enviamos un aplauso, y también el área 3, por favor, aplauda. El área 1, el área 4. Hoy tenemos un servicio especial porque seguimos en esta serie titulada Discípulos, activados para permanecer en la doctrina cristiana. Tan importante la doctrina. Y hoy, si ustedes quieren verlo así, probablemente predicaré uno de los mensajes que más me gusta. Tal vez tenía yo 20 años, hace 35 años, pasa el tiempo, y el fundador de esta iglesia, el pastor general, hermano Edmundo Madrid, propuso hacer un estudio de los eventos futuros. Esto en teología se conoce como escatología. Es interpretar las profecías que hablan del fin de esos eventos futuros. Y me enganché desde cuando yo tenía 20 años. Todos los martes por un año estuvimos estudiando un libro llamado Eventos del Porvenir. El primer año de pandemia, en el 2020, con los pastores, estuvimos estudiándolo todos los jueves. Tiene, creo yo, 34 capítulos ese libro. Y hoy quiero compartir con ustedes este título enunciado: Discípulos futurista. Discípulo futurista. Porque vamos a conocer sobre las profecías, sobre la revelación del futuro, los eventos o los episodios que sucederán al final de esta era cristiana. Así que es un tema sumamente interesante. Y cuando adorábamos a Dios, estaba reflexionando sobre que este mensaje va a producir en nosotros. La sana doctrina siempre ofrece, propone, proporciona a nuestra vida libertad, libertad del temor. La sana doctrina siempre nos da libertad del temor y también nos estimula a compartir nuestra fe. Nos motiva a evangelizar a otras personas para que no pasen esos momentos tan trágicos que habrá al final de la historia. Nosotros los cristianos no debemos ver con temor el apocalipsis. Cuando nosotros éramos niños, me convertí a los 11 años, me daba miedo el apocalipsis. Puede ser que algunos de los que estamos aquí, los que hayan venido del área 3, se sientan tan preocupados por el apocalipsis que les gusta leer solo proverbios, salmos y los evangelios, pero apocalipsis las personas le rehuyen. Pero los que tenemos buena doctrina amamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Mire qué interesante, cómo esperamos aquello que nos beneficia con amor y no con temor. Por eso la iglesia, dele fuerte ese aplauso. Sé que no los escucho totalmente, pero apláudale al Señor. Ahora, hablando de los eventos futuros, si algunos de ustedes han tenido esa capacidad de venir a aprender a la Biblia, y estamos dando este folletito que es un resumen de lo aprendido en esta serie, que hemos visualizado una universidad, una aula universitaria por esta serie, porque estamos estudiando la doctrina y tenemos que ser muy acuciosos, muy diligentes para prestar atención y aprender. Pero si hablamos del futuro eterno,
todos entendemos que habrá un cielo eterno y un infierno eterno. Y entendemos que para obtener y estar en ese lugar maravilloso de paz, de gozo, libertad, en la eternidad en el cielo, lo que necesitamos es reconocer, creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. La llave para entrar a la eternidad del cielo es recibir a Jesucristo en nuestro corazón, y no es el resultado de nuestras buenas acciones y nuestra justicia. Pero también entendemos que la iglesia no estará en el infierno, porque somos salvos por Él. ¿Quiénes estarán en el infierno? En primer lugar, el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. El propósito de ese lugar eterno de sufrimiento no era para el ser humano, era para Satanás y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en el cielo. Sin embargo, los que rechazan a Jesucristo, lastimosamente, desdichadamente, terminarán en el infierno. Pero nosotros, tú y yo, hemos decidido creer en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y nuestro destino eterno se llama cielo. Bien, entonces ya respondí las dos primeras preguntas. Ustedes deberían ir a la página 14 y ya respondí las dos primeras preguntas. Ahora voy a entrar de lleno leyendo Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Esta es una porción bíblica que debemos nosotros memorizar, anotarla. Primera Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que desconozcáis acerca de los que duermen, refiriéndose a los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pregunto, ¿creemos que Jesús murió y creemos que Él resucitó? Amén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron creyendo en Él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, entiéndase, hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que murieron o durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De dónde descenderá? Dice la Escritura que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué pasará con nosotros? Diga esta palabra: seremos arrebatados. A ver, ayúdeme, diga conmigo: arrebatados. A ver, área número 3, diga conmigo: arrebatados. Muy bien, seremos arrebatados. Otros le llaman rapto. La palabra técnica que usan los eruditos, los estudiosos, los teólogos es traslado. Traslado, rapto o arrebatamiento es el mismo evento. Pablo le está llamando: seremos arrebatados juntamente con ellos, préstele atención a esto que está subrayado, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que el Señor no va a poner un pie sobre la tierra el día del arrebatamiento. 7 años después sí va a poner su pie en el monte de los olivos, pero cuando sea el rapto, el traslado, el arrebatamiento de la iglesia, lo vemos en los aires y lo recibimos allí en los aires. Sigue diciendo la Biblia: así estaremos siempre con el Señor. Verso número 18. Si usted puede leerlo conmigo, leámoslo juntos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Me gusta esto. ¿Por qué? Porque no dice: por tanto, atemorizaos los unos a los otros con estas palabras. La venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la era milenial, eso no tiene que ser motivo de temor. De pronto el sesgo, la inclinación del comunicador, del predicador de la palabra o del que no entiende bien la sana doctrina, utiliza todo este tema del futuro para meterle temor a la gente.
Entonces vienen a la iglesia por temor, viven en santidad por temor, diezman por temor. Qué triste una vida. ¿Se imagina usted vivir en un hogar donde el padre y la madre todos los días nos atemorizan? A los 14 años la niña se quiere ir de la casa. Ella no se quiere casar porque está enamorado del fulano, quiere huir del temor, del pavor de la casa. Se acabaron los amenes. Pero si lo aplicamos a la doctrina bíblica, que es tan importante, este mensaje proclamo que producirá libertad del temor en tu vida. La sana doctrina nos invita a vivir una relación en integridad. ¿Saben por qué nosotros no tenemos temor del futuro? Porque sabemos cuál será nuestro destino, porque tenemos la sana doctrina que nuestra salvación es producto no de mi obra, ni mi sacrificio, ni mi justicia, sino de la obra de Jesucristo, de la obra y de la justicia de nuestro Salvador. Esa es nuestra garantía, esa es nuestra seguridad. Bien. Así que nosotros venimos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos y esperamos la segunda venida de Cristo con amor, no por temor. Proclamo eso, que los cristianos que estén oyendo esta palabra vivan en santidad por amor, esperen la segunda venida de Cristo por amor. Alguien se anima a decir un fuerte yo lo creo, así sea. Ahora Efesios capítulo 3 versículo 2, porque aquí introduciré algo que en la Biblia no estaba revelado en el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo. La iglesia, el periodo de la gracia, lo que estamos viviendo. Dice Pablo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esa gracia, ese regalo inmerecido es un misterio. Es un misterio, y de pronto vamos a comenzar a ver en la pantalla gráficos y usted puede ver una línea de tiempo. Dios vive un eterno presente, pero nosotros no. Nosotros vivimos en un cronos de un día de 24 horas, en una hora de 60 minutos, en un minuto 60 segundos. Nosotros tenemos un tiempo. Y la historia se parte en dos. La cruz parte la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo es la revelación del Antiguo Testamento, y después de Cristo el NT, el Nuevo Testamento. Pero surge la iglesia. La iglesia, esa gracia, ese misterio. Pablo en Efesios, en Colosenses, en Romanos, Pablo habla de un misterio, y el misterio era la salvación de los que no eran judíos. Y la salvación de los que no eran judíos somos nosotros, la iglesia. La iglesia ahora no es un misterio. Ahora nosotros conocemos la doctrina, la palabra del Señor, y sabemos que ese misterio que no estaba revelado, que estaba escondido, por eso era un misterio en el Antiguo Testamento, y los judíos no entendieron el misterio, porque ellos no supieron diferenciar entre la primera y segunda venida de Cristo. Ellos miraban un solo evento y querían a ese Jesús rey, y como vino el Jesús sufrido, no lo quisieron, no lo aceptaron, no pudieron entender que habían dos venidas. Ahora, si entendemos esta palabra preciosa del misterio, vamos a entender ciertos eventos del fin, por lo menos 6 eventos del fin. El primer evento que se da en el fin es el arrebatamiento de la iglesia. Si ustedes quieren anotarlo de esta manera, anótenlo. La iglesia experimentará el arrebatamiento, el traslado o el rapto. Ese va a ser el primer evento del fin de este mundo. Las profecías apuntan hacia ese fin, y nosotros esperamos que la iglesia sea arrebatada. Lo leemos nuevamente en 1 Tesalonicenses. Ahora leeremos solo el versículo 16 y 17. Préstele atención, anótelo. Para nosotros es vital que esta palabra llegue a nuestro corazón y nos afirme: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, esa es la primera resurrección, la resurrección de vida, de salvación. Verso 17, ¿qué pasará con nosotros si no hemos muerto? ¿Qué pasará con nosotros? Verso 17, subráyelo, préstele atención. Luego nosotros, los que vivimos, a ver, haga así, o haga el que está a su lado, si estamos vivos,
cuando suene esa trompeta, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los que acaban de resucitar. Todos los que han creído en Cristo y murieron en estos 2023 años, o cuando venga el Señor, la era cristiana, ese paréntesis que se abrió, que a propósito debo decir, termino de leer este pasaje: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Ahora, regresando a nuestro dibujo, a nuestro mapa, a nuestra línea de tiempo, usted puede ver que esa burbuja que se llama iglesia es un paréntesis. Dios viene tratando con el ser humano y comienza a hacer pactos: el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico. Todo tenía que ver con Israel. Dios tiene un trato especial con Israel. Pero de pronto el misterio se abre un paréntesis y Dios comienza a tratar con un pueblo que no era su pueblo. Hace un paréntesis de los pactos que está haciendo con el pueblo de Israel, que la iglesia no es Israel. La iglesia es un misterio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como los judíos, al no entender la diferencia entre la primera y segunda venida de Cristo, permanecen en error, así muchos cristianos, por no entender la diferencia entre Israel y la iglesia, entonces pasan a la iglesia en la gran tribulación, porque dice: mi pueblo y algunos serán protegidos. Y uno dice: yo soy el pueblo de Dios. No somos el pueblo de Israel. Sé que amamos a Israel y algunos quieren vestirse como israelitas, quieren danzar como israelitas, quieren usar cosas en la cabeza como los israelitas. Señores, nosotros no somos Israel y nos hace daño pensar que somos Israel, porque cuando llegamos a entender las profecías del futuro, entonces nos tocará pasar por la gran tribulación, si es que somos Israel. Pero nosotros somos la iglesia, somos, sinceramente yo lo percibo así en el Nuevo Testamento, somos algo mejor que Israel. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos su iglesia. Es un misterio que cuando Jesús habla del matrimonio en Efesios 5 dice: grande es este misterio, hablando del esposo y la esposa. Y dice que así somos como la esposa con su esposo, así la iglesia con Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? Ahora, en este arrebatamiento, siguiendo con el mapa que tenemos en la pantalla, usted se da cuenta que Jesucristo, a ver, quiero decir esto despacio. Hay varios binomios, hay varios conceptos que si no entendemos la diferencia, terminamos en error. Uno de ellos es la primera y la segunda venida de Cristo. No es lo mismo. Primera y segunda venida de Cristo. Creo que la iglesia está claro en eso, porque vemos al pasado y vemos que Cristo ya vino la primera vez y esperamos la segunda venida. Pero présteme atención aquí. A ver, la segunda venida de Cristo tiene dos momentos. ¿Cuántos momentos tiene la segunda venida de Cristo? Dos. El primero es 1 Tesalonicenses 4:13, como usted mira en la pantalla. Jesucristo viene del cielo en una nube, se queda en el aire, no baja a la tierra, no pisa la tierra, resucitan los muertos y los vivos cristianos, sus cuerpos son transformados y somos arrebatados y recibimos al Señor en el aire. Si uno no sabe diferenciar que cuando se habla de la venida de Cristo, en qué momento es el arrebatamiento y en qué momento al final de los 7 años de la tribulación Jesucristo sí desciende y pone su pie en el monte de los olivos, entonces se confunde. La segunda venida de Cristo tiene dos momentos. El primero, cuando arrebata a la iglesia, Jesús no pone su pie sobre la tierra. 7 años después Jesús desciende y regresa con la iglesia, y ahí sí pone el pie sobre la tierra. A estos dos eventos se le conocen como el regreso o la venida de Cristo, solo que hay que saber diferenciarlos. Y la gran diferencia es que están separados por 7 años en tiempo, y la otra diferencia es que Jesús se queda en el aire cuando viene por la iglesia, y 7 años después Jesús, si pisa la tierra, pone su pie en el monte de los olivos. Ahora, ¿cuál es el segundo evento del fin?
El primero es el traslado de la iglesia, el arrebatamiento. Pero el segundo, una vez nosotros ascendemos, sucede algo en el cielo. La iglesia estará presente, dígalo conmigo, en el tribunal de Cristo. Este es el segundo evento del fin. Anótelo. La iglesia estará presente en el tribunal de Cristo. Ahora, tenemos ciertos problemas para pensar en el tribunal de Cristo, porque ya la palabra tribunal, uno ya piensa en un abogado, uno ya piensa en un juez y uno dice, me van a condenar. Pero esta palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, a ver si me sigue, porque es necesario que todos nosotros, Pablo refiriéndose a todos los cristianos, comparezcamos. Y una vez más, estos términos de tribunal de Cristo, comparecer, nos asustan, pero déjeme explicarlo más adelante. Compareceremos o comparezcamos ante el tribunal de Cristo. A propósito, el vocablo tribunal, ese sustantivo tribunal, en griego es bimá. Y ya voy a explicar qué significa el bimá o el tribunal de Cristo. Para que cada uno, subrayo la palabra reciba. A ver, diga conmigo, recibir. Hay tres palabras entonces complicadas. Número 1, comparecer. Número 2, tribunal de Cristo. Y número 3, recibir. Si uno superficialmente lee este pasaje, uno dice, está uno ante un juez, voy a comparecer, y comparecer suena a voy a perecer y voy a recibir, y uno lo que piensa es castigo. Piensa en juez, piensa en tribunal, piensa en comparecer. Comparecer es simplemente presentarnos. Tribunal de Cristo. ¿Qué significa el tribunal de Cristo? Antes de esto voy a ir a Romanos 14:10. Pablo también escribió Corintios y también escribe Romanos y está utilizando la misma figura. Leo Romanos 10:4 y lo explico. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, una vez más este verbo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. A ver, si regresamos a nuestro mapa, nosotros estamos viendo que la iglesia es arrebatada, llega al cielo, y ahí en el cielo estaremos en el tribunal de Cristo. La palabra clave aquí es bimá. A ver, ayúdeme, diga conmigo bimá. A ver, con más fuerza, por favor, área 3, diga conmigo bimá. Los que están en su casa también digan conmigo bimá. Es una palabra griega que significa el asiento del triunfo, la silla de la victoria. Y esta es una figura que tenían, ya Pablo entendía lo de las Olimpiadas. Y usted sabe que cuando un medallista, cuando alguien corre, por ejemplo en atletismo, los 3 primeros lugares son premiados. Entonces suben al podium de los ganadores. El tribunal de Cristo es el podium de los ganadores. Todo el que llega al podium llega a recibir una medalla. De pronto algunos de oro, otros de plata y otros de bronce. Pero nadie va a llegar al podium a decirle, mire, usted está descalificado, váyase de acá. Todos los que llegan al podium, y de hecho los que fuimos arrebatados es porque somos hijos de Dios, porque hemos creído en el Señor. Y la Biblia nos habla de premios y de coronas. No va a aparecer en la pantalla, pero le enuncio las 5 coronas que recibiremos en el tribunal de Cristo según nuestras acciones. Llegamos al cielo por la acción de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Pero las coronas o los galardones es el resultado de nuestras acciones mientras somos cristianos. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, de la corona de gozo, de la corona incorruptible, de la corona de vida, de la corona de justicia y de la corona de gloria por el trabajo pastoral. Por el tiempo, hoy no me quiero dedicar ahí. Lo que quiero dejar en su corazón es que todos los que llegan al tribunal de Cristo llegan para ser premiados, nadie para ser descalificado. Aquí hay otro binomio, otras 2 palabras que confundimos, otros 2 eventos. El tribunal de Cristo, que es sucesivamente después del arrebatamiento, mientras aquí en la gran tribulación en 7 años, en el cielo estamos siendo coronados, premiados por nuestras obras, por lo que hicimos, no para ser salvos, sino para recibir galardones. Pero al final de los tiempos, al final de los 1000 años, ya lo va a ver al final de este mensaje en el mapa, va a haber un juicio llamado el gran juicio del trono blanco.
no debemos confundirnos. El tribunal de Cristo, que es en el tiempo de la gran tribulación en el cielo, es para premiar, y al final de los 1000 años, o sea 1007 años después, será el gran juicio del trono blanco, y ahí sí va a ser para todos los que nunca abrazaron al Dios de la Biblia. Los que rechazaron a Jesús serán condenados para siempre. Pasemos al tercer evento, y este evento me interesa muchísimo. La iglesia no participará en la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué no participaremos? Porque no estaremos aquí. Nos acabamos de ir con el Señor Jesucristo. Si fuimos arrebatados, si fuimos trasladados, si fue el rapto, no estamos en la tierra. Pero quiero darle más argumentos, y de pronto ese es el centro de este mensaje. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús, de los labios de Jesús, está hablando que habrá gran tribulación. Por eso le llamamos la gran tribulación, 7 años. Pero quiero hacer una pregunta que es la que más me interesa. Préstele toda la atención. ¿Por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación? Y una de las razones es por la naturaleza o el propósito de esos 7 años. ¿Cuál es la naturaleza? ¿En qué consiste esos 7 años? Todos pensamos que el rey ahí va a ser la bestia, va a ser el anticristo. Satanás es un títere de Dios. Uno dice, Satanás va a dominar el mundo. Satanás solo está para cumplir la agenda de Dios. Realmente es la naturaleza de esa gran tribulación la que no nos permite estar ahí. La naturaleza es ira, la ira de Dios. Los 7 años de la gran tribulación es para derramar la ira de Dios. Y esa naturaleza y ese propósito no tiene que ver con la iglesia. Quiero mostrarle con la Biblia, anótelo. Apocalipsis 16:1. Hablando de la gran tribulación. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. No es la ira de Satanás, es la ira de Dios por el trato que las naciones le han dado a Israel. Es la ira de Dios por lo que los mismos judíos dijeron, que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros, por el menosprecio y darle la espalda siempre a Dios. Dios manda a sus ángeles en estos 7 años para derramar la ira de Dios. Ahora mire conmigo Apocalipsis capítulo 6 versículo 17. Esta es la razón por la cual la iglesia no pasa por la gran tribulación. Porque nosotros no fuimos llamados, salvados para pasar la ira de Dios. Al contrario, fuimos salvados para evitar la ira de Dios. Dice Apocalipsis 6:17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La gran tribulación tiene que ver ¿con qué? A ver, área número 3, ¿con qué tiene que ver? Área 3 que me están viendo en pantalla, claro, los que están presentes, área 1 y 2, díganme de qué consiste la ira y qué consiste la gran tribulación. En la ira de Dios. En la ira de Dios. ¿Y qué nos dice Primera Tesalonicenses 1:10? Subrayelo, atesórelo, memorícelo. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Porque la gran tribulación tiene que ver con la ira de Dios, y Jesús vino para librarnos de la ira venidera. Muy importante. Hay doctrinas cristianas, hay iglesias cristianas que pasan a la iglesia por la gran tribulación. Algunos tienen la postura de decir, la iglesia vivirá los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Otros dicen, sí, parte de la iglesia, porque entonces ¿quiénes predicarán en la gran tribulación? Pues predicarán los judíos. La iglesia no, la iglesia ya no está. Y como la iglesia no es de Israel,
Y uno dice, y pueblo de Dios predicará. Sí, pueblo de Dios, pero los judíos. Nosotros estaremos para estar siempre con el Señor. Me animan esos aplausos. La sana doctrina nos libera, nos libra del temor y nos estimula a evangelizar. Cuarto evento: la iglesia participará, esto sigue siendo en el cielo, participará en las bodas del Cordero. Ahí se consumará esa figura de que Jesús es el esposo y nosotros la novia, y que nos casaremos con Él. La Biblia nos lo enseña en Apocalipsis 19, 7 y 8. Algunos que tenemos años de ser cristianos recordamos ese coro que a la iglesia se le ha concedido, que se vista de lino fino. Bueno, mire lo que dice Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos, y por eso mis labios siempre te alabarán, por esta doctrina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Claro, entramos al cielo por la obra de Jesucristo, pero nuestras obras no para ganar el cielo, sino para ser galardonados, coronados. Tiene que ver con coronas, pero tiene que ver con vestiduras blancas, tal como la novia se casa en nuestros altares de blanco. Nadie dijo amén. Alguna señorita que se va a casar se hubiera animado, pero bueno, así va a ser. ¿En dónde sucederá esto? Entonces, ojo al mapa. Al mapa nos muestra que aquí en la tierra, por 7 años, ¿qué estará sucediendo aquí en la tierra? A ver, con más ánimo, ¿qué estará pasando aquí en la tierra? La gran tribulación. ¿Qué estará pasando en el cielo en estos 7 años? 2 eventos: el tribunal de Cristo, donde están premiando, y luego las bodas del Cordero. Pasemos a un quinto evento de los tiempos finales. El primer evento es el arrebatamiento. Ya dijimos que no pasaremos por la gran tribulación, que estaremos en el cielo siendo bendecidos, premiados y casándonos con Jesús. Pero cuando terminen las bodas del Cordero, falta la fiesta. Y la fiesta es una era milenial. Ahora sí, la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, en la primera parte, la iglesia es arrebatada al cielo. En la segunda venida de Cristo, segunda parte de la segunda venida de Cristo, Jesús desciende, pero viene con un gran ejército. Y la característica de ese ejército, que viene vestido de blanco. Y acabamos de leer que la iglesia es vestida de blanco. Los que regresamos con Jesús en su segunda venida, segunda parte, somos la iglesia. ¿No le parece maravilloso que vendremos con Jesucristo a reinar por 1000 años? Apocalipsis 19, 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿A quién se estarán refiriendo? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Se está refiriendo a Jesucristo en su segunda venida. Verso 14, ahí aparecemos nosotros. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. Tal vez en esta tierra no logramos tener un casimir inglés, pero cuando regresemos tendremos un lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Esta es la segunda venida de Cristo. Entonces, por favor, diferenciemos la segunda venida de Cristo. En su primer momento, Jesús viene, pero no pone su pie sobre la tierra. Ahí no lo verá todo ojo. Solo la iglesia escuchará el sonido de la trompeta. 7 años después, Jesús descenderá, ya vendremos con él, y ahí sí, todo ojo le verá. Y él pondrá su pie sobre la tierra, y ahí es la batalla del Armagedón. Se abre un tremendo valle, los ejércitos vienen a pelear contra Israel, y ahí en esa guerra Jesús desciende
Y por eso sus vestidos, los de Jesús, están llenos de sangre, porque es la ira de Dios derramada. Pero nosotros no vamos a ser objeto de la ira de Dios, y nadie debe ser objeto de la ira de Dios si creemos en el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. No es por gracia para que no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, es un don inmerecido, es un regalo eterno del cielo. Esa es nuestra doctrina, es en la obra, en la justicia, en el sacrificio de Cristo. Debo terminar. El sexto evento del fin. ¿Qué pasará en el fin? Recapitulemos. Suena la trompeta y el primer evento es el arrebatamiento de la iglesia. El segundo evento es el lugar de premiación, el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. El tercer evento, los 7 años de la gran tribulación. La iglesia no pasará la gran tribulación. El cuarto evento, las bodas del Cordero en el cielo. Aquí la gran tribulación y nosotros casándonos con nuestro Señor. El quinto evento, la segunda venida de Cristo, donde Él sí pone su pie sobre la tierra, la batalla del Armagedón, vence a todo el mundo. ¿Cuál es el sexto evento? Si quiere anotarlo, la iglesia participará en el reino milenial. Milenial, de milenio, de 1000 años. ¿Qué enseña la Biblia? Apocalipsis 21 al 4. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuántos años? Jesús va a atar a Satanás por 1000 años. Por eso el milenio. ¿Qué pasará en esos 1000 años? Bueno, dice la escritura, verso 3: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Usted ha visto esos cuadros, esas imágenes, esos dibujos donde un niño está jugando con un león, con áspid, con una culebra. Eso va a ser en los 1000 años, porque toda la zampoña, toda la maldad, todo el veneno del infierno de Satanás no va a estar, no va a tener influencia, y nosotros estaremos reinando con Jesucristo por esos 1000 años. ¿No le parece maravilloso? Lo demuestro con la Biblia. Dice el verso 4. Ahí mírese usted como cristiano. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces algunos dicen: ya vieron, la iglesia pasa por la gran tribulación, no adoraron a la bestia. Lo que sucede es que sí va a haber salvación en esos 7 años. Va a haber gente que se va a convertir. La iglesia está en el cielo, pero los convertidos en esos 7 años, los que no adoraron a la bestia, ellos entrarán también en el milenio. Y la iglesia representada en los apóstoles, porque a los apóstoles se les ofreció tronos para reinar, y nosotros somos la iglesia representada en los apóstoles. Estaremos adorando siempre al Señor. Alguien debe celebrar que esta doctrina nos libera del temor. Amamos a Dios, venimos a la iglesia, somos generosos y esperamos la segunda venida. A nosotros no nos atemoriza el Apocalipsis. Nosotros amamos la venida del Señor. A otros les aterra la venida del Señor. Nosotros amamos al Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Voy a hacer una oración. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla, o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.